a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. Pues esto es una banda que se llama Lil Kamin y bueno, nos la trae Alexi y en esta ocasión, bueno, pues es una canción que se llama First Love Reborn. Y bueno, pues nos lanza como otra vez una especie de reto para que identifiquemos a una de las chicas. Em, bueno, yo creo que más es reto para ti que Para mí, para, que para mí, efectivamente. pues si el Eh, otro día no no, reconocí ni a Kanye ni a Kanami. claro, el Está otro día, complicado el el asunto. otro día tuvimos, ¿sabes? Yo lo expliqué luego en comentarios, que lo que me ocurrió a mí es que de estas veces que hay varios artistas que comparten nombre, y dije yo, bueno, qué casualidad que, que se llama Kanye, que se llama Kanami y tal, y no caí yo que eran nuestras habituales. Y ahí se quedó, como tampoco te vi reaccionar, dije, bueno, pues no serán. No, No, pero yo me quedé mirando a Kanye, que estaba ahí con el cajón, y yo decía, me suena, pero no puede ser. No, no sé yo claro, si... claro, 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 Y como él vive de pelirroja, pues todavía menos. claro. Entonces, tengo aquí los nombres que me ha facilitado Alexi y yo he identificado ya a una enseguida, que creo que es la única que hay que identificar. Esto es una banda idol y bueno, tenemos aquí a Noguchi Mika, alias Mika Pon, luego Yano Yuki o Yuyu y Aoyagi Risa, alias Richa. Así que nada, esto era su segundo sencillo lanzado el 10 de octubre de 2012. Así que vamos a empezar. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá.偶然放課後同じ帰り道緑の公園の片隅にある恋愛成就の伝説のベンチ行ったり来たりして今たどり着いた友達だけど君の存在私の中で膨らんでいる胸がドキドキそう左胸打ち明けるどうする今だ思い切り勇気を振り絞って届けようこの気持ちにリボンをかけてキュンとする感覚よ初めての告白もう少し大胆になれればいいのに私のロマンス打ち明けられずにいる私のそば四つ葉のクローバーも応援団長ラッキーハッピー伝説のベンチ David, yo creo que sí has pillado quién es. Miku. Es Miku, efectivamente. Mika es Miku, fundadora de Bandmate. Y claro, aquí la tenemos en otra faceta. Es una letra que, bueno, básicamente los temas centrales Que son si los... es el primer amor renace, pues me puedo imaginar de qué va la Claro, canción. claro, efectivamente, va todo.
en torno a eso, ¿no? Es una melodía muy marcada, que va claramente a un público determinado, va repitiéndose, digamos, la idea principal todo el tiempo. Van combinándose esas voces, aunque, a ver, escuchando las tres, a mí la que más me gusta cantando es Miku con diferencia. Pero entiendo que, supongo que el público que veía a estas chicas, pues tendría cada uno su preferencia, lo Sí, que sea, claro. pero a nivel vocal me parece que la que tiene más calidad con diferencia es Miku. Se le ve muy cómoda cantando, con proyección, y bueno, realmente me cuesta verla en esta tesitura de pop ligero, pero bueno, todo el mundo tiene, digamos, un Tiene un pasado, pasado, claro. efectivamente, y se abre camino como puede, ¿no? A ver, Em, mucho sintetizador, mucha música electrónica, eh, no tiene nada que ver a lo que después se ha dedicado con el concepto de banda rockera que es Band Maid, pero está muy bien, muy curioso y bueno, sobre todo los fans de Band Maid van a flipar con sí, este. claro. ¿Tú te imaginas lo que si estuviera viajara la Miku del presente a esa época y dijera, vas a acabar en un grupo de rock tocando la guitarra? Claro, 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 efectivamente. Tocando una música más compleja, más madura, más intensa, más de todo, ¿no? Y sobre todo que ella, no solamente que sea integrante de Band Maid, sino que ella funda la banda y Sí, se sí. dedica, digamos, a buscar gente para que forme, que tiene mérito también fundar una banda que se ha mantenido con la formación intacta todos estos años. Em, que es difícil de conseguir muchas veces. Así que nada, vamos a darle un poco para atrás y continuamos. 伝説のベンチワクワクそわそわ今覚悟を決めた友達だけど君の気持ちは私こんなにいるの近くに胸がドキドキしているのかな聞きたいのどうなの今だ思い切り勇気を振り絞って届けようこの気持ちにリボンをかけてキュンとする感覚よ初めての告白もう少し大胆になれればいいのに私のロマンス夕焼け空浮かぶ一番星私の星ならば守って I love you 君が好きそんな5文字でさえも言えなくてもどかしい高まるときめき伝説も偶然も全部味方につけて反省会抱くのよ失敗しちゃったら今だ思い切り勇気を振り絞って届けようこの気持ちにリボンをかけてキュンとする感覚よ初めての告白もう少し大胆になれればいいのに私のロマンBueno, Pues a mí esta chica que hay en imagen me quiere sonar también.
Sí, yo ahora mismo no caigo, ¿eh? Con... No caigo ahora mismo, pero me quiere sonar, ¿eh? Te quiere sonar, ¿no? Bueno, es cuestión de verlas si se han hecho algo más. Si lo encuentro, te lo comentaré, ¿vale? De todas maneras, vamos a lo que vamos. No es el género musical que solemos traer en el canal, que es el rock, o variantes del rock, o antecesores del rock, como es el blues, el jazz, Sí, sí. pero está bien porque como se trata del pasado de una estrella del rock japonesa, que es Miku, pues bueno, pues lo admitimos y nos parece interesante, ¿no? Como casi un documento del pasado para conocer mejor, ¿no? A esta artista que, claro, em, va ahora vestida de maid, con el pelo muchas veces de morado, Claro, claro. de una estética Con con coletas suele coletas, ponerse. armada con una cemaitis de guitarra personalizada, así que bueno, cambia mucho el panorama. Así que muy bien, me quedo con que tenía esta historia que me gusta más que las compañeras. De hecho, la veo incluso con más desparpajo. Las veo un poquito paradas a las compañeras y creo que, bueno, pues todo el mundo tiene que despegar de alguna manera, al igual Claro, que vimos, por ejemplo, la actuación de su metal, ¿no? Con su hermana y demás, o la hemos visto en el pasado con ese show televisivo, con pues Sakura Gakui. correcto, pues todo el mundo tiene un pasado y de alguna manera hay que hacerse camino, ¿no? No, Claro, no todo el mundo puede llegar y ya pues, ser una estrella. besar el santo. Correcto. Así que amigos, me parece muy interesante. Gracias Alexi por traerlo. Y bueno, Gracias, Alessi. eso es. Así que amigos, gracias de corazón por todo el apoyo. Si os ha gustado, le dais a like, clic en la campana para que os avisen de las reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho. Y bueno, pues más cositas. Ya sabéis que hay dos formas básicamente de poder apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces están abajo de la información de la reacción y un enlace extra que dice invítanos a un café por si quieres hacer una pequeña aportación al canal. Más cosas, si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te invitan a ver más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.